¿Sabías que el 80% de las personas, su mayor miedo es el miedo al rechazo? Nosotros actuamos siempre de tal forma que siempre estamos buscando aprobación de nuestros iguales. Nuestras relaciones interpersonales son aquellas con las que construimos nuestra identidad. Y siempre necesitamos pertenecer a un grupo. Entonces, el miedo más grande que tenemos nosotros como seres humanos es que nos rechacen y que no seamos aceptados en esta tribu en la que queremos pertenecer. ¿Qué pasa? Cuando hay un miedo tan grande como el rechazo, esto hace que nosotros nos paralicemos y que todo lo que tenga que relación con el superarnos, con nuestros sueños y metas, se queden en stand-by, se queden petrificados, porque tenemos miedo de que si llegamos a tener cierto éxito, nuestros iguales nos van a rechazar porque nos van a ver diferentes, porque ya no somos leal a lo que la tribu nos dicta, a lo que la sociedad nos dice, o viceversa. Nos empezamos a endeudar porque queremos tener todo lo material que la sociedad, nuestra tribu nos impone y nos dice que tenemos que tener para poder estar bien ante los ojos de los demás y vernos como personas exitosas. Este miedo al rechazo también puede ser muy poderoso, muy poderoso. Y aquí, si te quedas hasta el final, te voy a contar por qué. En lugar de tener miedo al rechazo, puedes tener un poder detrás de este rechazo. No sé si conoces sobre este gran actor que es comediante, que hace esta famosa película de Mr. Bean. Y ya te digo el nombre porque siempre se me olvida, lo tengo aquí bien apuntadito. Se llama Rowan Atkinson. Y este señor supo lo que era el rechazo desde que era pequeñito. Y aquí es donde te voy a contar cuál es el poder detrás del rechazo. Él tiene un leve tartamudeo. Entonces, en la escuela lo veían como el payasito y se burlaban de él porque él tartamudeaba. Y entre más se estresaba o más preocupaba o más se ponía nervioso, más tartamudeaba. Entonces, lo molestaban mucho para que él tartamudeara y fuera el payasito del aula. Cuando él entró a la adolescencia del colegio, se empezaron no solamente a burlar de él, sino que lo empezaron a rechazar porque él no era un igual, porque él no hablaba normal. Entonces era el rarito, el fenómeno, y las mujeres era como el feíto, el menos inteligente y el más rarito. Y empezó a sentir un rechazo constante de sus iguales. Entonces él se aisló. Llegó a Oxford, a la Universidad de Oxford, y ahí él decidió que se iba a ir por ciencias. Y cuando él estaba estudiando para ser ingeniero eléctrico, uno de sus profesoras llegó y le dijo, no eres el más inteligente de todos, no deberías estar aquí. Un rechazo más hacia su sueño de ser ingeniero, de ser científico. Sin embargo, él se graduó, pero en ese transcurso de su carrera, llegó por casualidad, que para mí no existen las casualidades, sino existen las diosidades, a una clase de teatro y se enamoró de la actuación. Pero ¿cómo una persona que tenía un leve tartamudeo podía llegar a ser actor? No tiene una cara de Hollywood como para que dijeran, bueno, por la belleza física sí puede hacerlo. Ni siquiera eso. Aún así, fue e hizo audiciones y lo rechazaron igual. ¿Qué pasó? Él empezó a entender que el rechazo eran retos, que estos rechazos lo iban a hacer sacar su mejor versión, porque entonces él tuvo que ver cómo podía adaptarse él a una actuación. ¿Cómo podía entonces utilizar su lenguaje corporal sin tener que hablar para poder llegar a actuar? Porque si algo que él amaba era hacer reír a las personas y lo disfrutaba
a pesar de que las personas lo rechazaban. Amaba escuchar las risas de las personas y se sentía feliz. Y ese era su sueño. Y a pesar de una y otra vez que lo rechazaban, varias veces, y fue un rechazo constante desde que nació, él dijo, aquí voy. Y entonces empezó a perfeccionar en sus gestos, en ser más emotivo cada vez que hacía un gesto, ¿no? En hacerlo más, exagerarlos más. Y entonces llegó donde otro productor y ese productor se rió con solo verlo y dijo, hey, yo creo que tú sí puedes tener éxito y confió en él. Y hasta que él llegó a su mejor versión fue que empezó a tener éxito. Ahora él es famoso, tiene muchísimo dinero y es el hombre más respetado de Gran Bretaña porque él es británico. ¿Mm? Y ese rechazo lo convirtió en poder. Ese rechazo, uno y otro lo hicieron su mejor versión. Llegó a la excelencia y logró estar en la cima. Hay un gran poder detrás de cada rechazo. Cada vez que tú quieras algo y te rechacen, wow, celébralo. ¿Por qué? Porque te están haciendo ser excelente en eso que estás tratando de llegar a ser. Porque estás buscando una excelencia, porque tienes que mejorar, porque tienes que llegar más allá, porque tienes que exigirte más. Y otra cosa que tienes que entender, nosotros, los seres humanos, por naturaleza, estamos acostumbrados a vivir en la sombra. Y cuando una persona empieza a brillar, tratamos de agarrar a esa persona y arrastrarla de nuevo a la sombra, traerla ahí. Es parte de lo que somos nosotros como seres humanos. Nos da miedo cuando una persona empieza a brillar. Pero entonces, sé más luz para que entonces brilles tanto que esa sombra se vaya eliminando y esas personas empiecen a salir a la luz. Sé ese cambio. Conviértete en esa luz para que esas personas que están tanto en el rechazo empiezan a ver también la maravillosa luz que hay en cada ser y que ese rechazo empieza a dar un poder muy especial que lo tenemos cada uno. Ya no más miedo al rechazo. A partir de hoy te reto a que veas el rechazo como una bendición y como un paso más para que busques tu excelencia, para que uses tu mejor versión y para que seas esa persona que necesitas para llegar a esa cima. Y te puedo hablar de muchas otras personas que también fueron rechazadas una y otra vez y aún así lograron estar en la cima. Y uno de ellos, uno de mis favoritos, es Walt Disney. Walt Disney, cuando empezó a crear Walt Disney World, fue y tocó a más de 300 bancos y les explicó lo que él quería hacer, la magia que él quería hacer. Y más de 300 bancos le dijeron, usted está loco, eso no se va a lograr. Lo rechazaron. Y te has dado cuenta del emporio, del poder, del imperio que tiene ahora Walt Disney. Cuando un banco le dijo que sí, él nunca dejó de creer en él. Él nunca dejó de creer en sus sueños. ¿Qué hizo? Cada vez que lo rechazaban, mejoraba algo en su marqueta. Lo rechazaban, mejoraba otra atracción, mejoraba la forma en cómo hablar, mejoraba la forma en cómo poder comunicar lo que realmente decía y quería que pasara. El rechazo tiene un poder maravilloso y ese poder es que nos hace ser mejores cada vez que nos rechazan. Hoy te reto para que veas ese rechazo como una bendición, para que veas ese rechazo como tu mejor versión y para que digas al mundo, sí, me rechazaste, pero aquí voy de nuevo. Sé esa mejor versión día con día. A pesar del rechazo, abraza el rechazo, porque una persona te va a rechazar, pero 7 personas te van a amar. Eso era lo que quería decirte para hoy. Creo que el miedo al rechazo es un miedo muy general.
Es un miedo que siempre ha estado y que crecemos con él. Desde pequeños nos enseñan que el rechazo es algo malo y no. Hoy quiero que rompamos con este esquema. Hoy quiero que veas el rechazo como una bendición, como una forma de ser mejor cada día y entonces descubrir más bien cuál es esa mejor versión en la que te quieres convertir para que ya ese rechazo no te afecte, más bien te ponga en esa cima. Y antes de irte, por favor, recuerda irte a suscribirte en el canal para que todos los lunes puedas tener nuevos videos y para que puedas sembrar una semillita de esperanza en ti y siempre veas esa mejor versión de ti. Te quiero montones, que pases un bendecido día, que pases una excelente semana y nos estamos hablando. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Nos vemos.